¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Resulta que Rusia se ha metido de lleno y se tiene que meter de lleno por el caso Saab y por el caso del diálogo en Venezuela. Acuérdense que Rusia es miembro activo de la mesa de diálogo. Rusia está en condición de acompañante de Venezuela, así como Holanda está de acompañante del G4. Entonces Rusia está viendo desde fuera y desde dentro los movimientos que hace el país del norte con las facciones extremistas sobre el caso Saab y sobre el palo que le han dado a la mesa de negociaciones. Porque es muy sintomático, amigos que me siguen en este canal. El presidente de Cabo Verde, faltando prácticamente un día para las elecciones, detona de manera abrupta, le dice al norte prácticamente: vengan y se llevan a este hombre ya extraditado. No esperaron prácticamente nada. Y él acaba de perder, porque las elecciones en Cabo Verde fue el día domingo y las acaba de perder. Coincidencialmente, para que ustedes vean cómo actúan los gringos, ese señor que le había servido de puente a los gringos acaba de perder las elecciones. Y el candidato que acabó de ganar o que ganó había dicho que en cuanto llegara a la presidencia le iba a soltar a Alex Saab, iba a hacer todo lo posible para que el sistema de justicia a través de la CEDAW cumplieran con lo constitucional. Entonces, en todo esto, los rusos aparecen. Primero, el embajador de Rusia en Venezuela le dice al presidente de Venezuela: vengo llegando aquí a Venezuela, a Caracas, nuestra enérgica y rotunda protesta al secuestro del Alex Saab, enviado especial del presidente de Venezuela. Pero, no contento con ello, un nivel superior, los rusos suben la demanda. Y habla la portavoz de la Cancillería, que no es cualquier cosa, la rusa María Zaharova. Y María Zaharova le da ¿cómo se dice eso? Un consejo, una recomendación al gobierno de Venezuela. Así pues, muy subrepticiamente. Le dicen: no caigan en provocaciones. Le dicen al gobierno de Venezuela, a Zaharova. Porque hay que recordar, antes de pasarte a lo que contestó Zaharova, hay que recordar lo siguiente, amigos de Sin Mentiras. Rusia, China, Turquía y otros países, incluso la ONU, deploraron la actitud del gobierno del norte de secuestrar al diplomático venezolano, porque vamos a quitarnos las vendas de encima. Alex Saab, así tú digas que es bueno, que es malo, a mí no me importa ese punto de vista. A mí me importa que es un diplomático venezolano, más allá de luego de las apreciaciones que cada uno tenga sobre Alex Saab. Ese es otro harina de otro costal. Alex Saab es diplomático venezolano. Y los gringos se pasaron todas las leyes y la Convención de Viena por donde no llega el sol. Bueno, ellos son los gringos, pues. Ellos dicen que ellos son el policía del mundo, que son el juez del mundo. Entonces, Zaharova, conociendo muy bien quiénes son los gringos, que la conoce muy bien, le dice al gobierno de Venezuela: no te precipites, quédate tranquilo, no caigas en provocaciones. Porque, amigos míos de Sin Mentira, yo se los vengo diciendo a todos ustedes, se los vengo diciendo, dentro de muy pocos meses hay elecciones de medio tiempo al Congreso de los gringos. ¿Y qué creen ustedes que los que están allí votando en la Florida, donde está radicado el juicio a Saab? En la Florida. ¿Dónde creen ustedes que le van a comenzar a sacar punta toda esa gusanera que está en Florida? ¿A qué creen ustedes? Al caso Alex Saab políticamente. Desde Marco Rubio, pasando por Bob Menéndez, por Rita Scott, por María Elvira Salazar,
por todos los medios antivenezolanos que están allí en Miami. Es un caso político, no nos olvidemos de eso. Entonces Zaharova le dice al gobierno de Venezuela, nosotros prevíamos eso prácticamente, pero Venezuela no debe caer en precipitaciones. Y fíjate lo que dice, aquí te lo voy a leer textualmente para que veas por dónde van los tiros. Zaharova le dice a la opinión pública, le dice, más de una vez hemos llamado la atención sobre una especial responsabilidad que recae sobre las fuerzas exteriores, refiriéndose a Washington, por la formación de un clima de confianza durante el diálogo, y hemos advertido sobre las consecuencias destructivas que podrían tener unos pasos bruscos y mal pensados, añadiendo Zaharova a la decisión del gobierno de levantarse de la mesa. Porque póngase a pensar, amigos míos, ¿a quién le conviene que se levante el diálogo? A Leopoldo, a Guaidó, y tú me dirás, bueno, pero ellos están apostando aquí que van a competir en las elecciones. Sí, esa es la primera cara que ellos tienen muchas caras, pero también están apostando a esto, a levantar el diálogo, porque ellos, sin elecciones y sin diálogo, ellos meten terror y meten miedo y sacan plata. ¿Y a quién más le conviene? Al sector extremista, trumpista, que le va a sacar provecho a este caso de Alex Saab, que va a estar sonando a los medios hasta que tú te canses, por las elecciones próximas al Congreso del término medio. ¿Sí me captas ahora por dónde viene todo? Entonces los rusos dicen también lo siguiente: lamentablemente no nos han escuchado. No se ha impuesto la intención de contribuir a las negociaciones, sino el interés por mantener a Venezuela en estado de conflicto latente y bajo sanciones rigurosas. Ahí está la clave. Zaharova ha dado en el centro de la diana, además de un momento en que los dialogantes empezaron a encontrar y constatar las coincidencias en sus posiciones en algunos puntos. ¿A quién no le conviene el diálogo? Díganme ustedes de verdad, ¿a quién ha apostado durante estos últimos 4 años a muerte, sanciones, a máxima presión, a perseguir a nuestros buques, a perseguir nuestras cuentas bancarias, a perseguir a enviados especiales para buscar comida, para triangular, para vencer las sanciones? ¿A quién? Claro, eso está clarito. ¿Tú no estás de acuerdo? Déjame tu punto de vista para ver qué enfoque tienes tú y seguir abordando este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima.